Buenos días, jóvenes y señoritas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de Boyle y Marriott, ¿ya? El señor Robert Boyle hizo un estudio de dos escalas, ¿ya? Uno que era la presión y otro que era el volumen, ¿ya? ¿Cuál es el análisis que nosotros tenemos que realizar? Que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, aquí tengo una prensa, tengo aquí capturado aire. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tengo una presión 1, o sea, estoy empujando, y tengo un volumen 1. O sea, nosotros cuando vamos a ver los ejercicios, vamos a verlo en dos tiempos, presente y futuro, ¿ya? O en este caso, presente y pasado, ¿ya? O sea, en dos tiempos. Uno, lo que estamos viendo ahora, y qué pasará después. Esa es la pregunta más que todo. Tengo aquí presión 1 y tengo volumen 1. Pero cuando yo presiono, ¿qué es lo que pasa? La presión aumenta y el volumen disminuye. Entonces, esos los ejercicios que vamos a realizar ahora va en base a estas gráficas, ¿ya? Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Vamos a ver un ejercicio que está en su cartilla. Aquí está la fórmula de Boyle que dice presión 1, aquí por favor, por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Eso no nos vamos a olvidar, ¿ya? Vamos a leer. Dice, un gas ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos a la presión de 150 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el volumen que ocuparía a la misma temperatura y presión de 500 miligramos o milímetros sobre mercurio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que identificar? Los datos, ¿ya? Pero para identificar un dato tenemos que saber bien cuáles son los valores de diferentes unidades, ¿ya? Vamos a manejar estas magnitudes, ¿ya? Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de presión, las unidades en las que se expresa presión es 1 en atmósferas, que en este caso abrevia ATM, o también podemos ver en milímetros de mercurio o mmHg o Torricelli Torr, ¿ya? Entonces, si yo busco presión, estas son las unidades que tengo que buscar. Cuando voy a hablar de volumen, las unidades en las que se expresan es metros cúbicos, que quiere decir, aquí yo voy a colocar un 3, eso no olvidado. Centímetro cúbico, coloco aquí cm, un 3. Litro, L, ¿ya? Mililitros o ml, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar en este ejercicio, en esta pregunta, en este caso sus unidades, y vamos a identificar cuál es presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, ¿ya? Empiezo. Dice, un gas ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos. Ah, clarito nos está diciendo volumen. Entonces yo ya tengo un dato. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a colocar datos. Digo, presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Aquí yo voy a empezar a registrar. Y empiezo a leer el enunciado nuevamente hasta poder ubicarme cuáles son los datos. Vamos a identificar los dos tiempos que les dije. Primero dice, un gas ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos a la presión de 150 milímetros de mercurio. Ah, ya. Este es un tiempo, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Ahora, el segundo tiempo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el volumen que ocuparía? Nos está diciendo en futuro, que ocuparía a la misma temperatura y presión de 500 milímetros de mercurio. Aquí está entrando temperatura, pero solamente como un complemento, no está pidiéndonos temperatura, ¿ya? Entonces, esto no consideramos. Vamos a buscar en el primer tiempo. Dice, un gas ocupa un volumen de
300 centímetros cúbicos. Ah, ya. Entonces, este es el primer tiempo. ¿Qué me va a dar aquí? El primer dato, volumen 1. ¿Ya? Seguimos. A la presión de 150 milímetros de mercurio. Ah, perfecto. Ya sabemos que presión se expresa en milímetros de mercurio. Entonces, el segundo dato es presión 1. ¿Ya? Seguimos. Vamos al segundo tiempo. ¿Cuál es el volumen que ocuparía? Nos dice. Ya, entonces volumen, pero no nos está dando, nos está más bien preguntando. Entonces, este es nuestro volumen 2 y nuestra incógnita. ¿Ya? A la misma temperatura y presión, ¿de cuánto? De 500 miligramos o milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí yo voy a colocar presión 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mis datos que me he sacado acá, voy a copiar estos datos acá. Digo, presión 1, 150 milímetros de mercurio. Volumen 1, 300 centímetros cúbicos. Presión 2, 500 milímetros de mercurio. Y volumen 2 es lo que necesito encontrar. Ahora, antes de avanzar, yo tengo que fijarme las unidades. Ambas unidades de presión tienen que ser iguales, porque a la hora de seguir haciendo el ejercicio, si estos dos no son iguales, ahí sí voy a tener dificultades y me puedo complicar, ¿ya? Si hay que hacer conversión, hacemos conversión, ¿ya? Seguimos. En el caso de volumen 1 es 300 centímetros cúbicos. Mi resultado también me tiene que salir en centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces seguimos. Ahora tenemos esta fórmula. Como la anterior vez, anterior semana, ustedes han despejado y ya tienen su fórmula, ¿verdad? Digo, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar. Digo, volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1. Presión 2 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué es lo que digo? Sobre presión 2. Esta es mi fórmula. Yo lo estoy haciendo ya de manera directa, pero ustedes como ya han hecho despejes no se van a confundir. Entonces, con esta fórmula yo voy a trabajar en este ejercicio. ¿Qué es lo que hago? Coloco la fórmula, voy a sustituir los datos. Digo, volumen 2 es igual, en vez de presión 1 yo voy a colocar 150 milímetros de mercurio. Por, ¿ya? Aquí me he equivocado, por, ¿ya? No es más. Por 300 centímetros cúbicos. Dividido entre, ¿cuánto? 500 milímetros de mercurio. Hago la división. Ahora las unidades. Milímetros de mercurio por milímetros de mercurio es igual a, se simplifica. ¿Qué me ha quedado en el resultado? Digo, volumen es igual a 90 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora aquí vamos a arreglar. Esto es por, no es, en este caso vamos a borrarlo. Aquí es por, cuidado que se estén confundiendo y me estén mandando por más. Aquí es por, ¿ya? Entonces, por favor, así me van a realizar sus ejercicios. Lean bien su enunciado y vayan identificando los datos. Eso es todo, jóvenes, que les vaya muy bien.